título es De laboratorio a biofábricas, ¿ya? Entonces vamos a tocar 5 puntos que yo considero importante en este tema. Cuando yo menciono de laboratorios a biofábricas, pues es un camino, en verdad, un camino muy largo, que no todos lo van a querer llevar en sí, pero a todos los que están enfocados en seguir con biotecnología, están enfocados en hacer bioemprendimientos, o los que trabajan en laboratorios, pues es un camino muy largo. Bien, el primer punto en sí es conocer la definición en sí, la definición de esto, ¿ya? Entonces yo he enumerado 5 puntos. A ver, vamos a ver, acá están mis cuadernos que tengo mis resúmenes. Ya, el primer punto es ver el tema de la diferencia y línea de tiempo. Ese es el primer punto, ¿sí? Diferencia y línea de tiempo. Antes de esto voy a mencionar las definiciones. ¿Qué viene a ser un laboratorio? ¿Qué viene a ser una biofábrica? ¿Sí? Porque he tenido algunas preguntas respecto en las asesorías que brindo. Y bueno, un laboratorio viene a ser un espacio físico, un local, digamos así, en el cual se hace investigación. Hay diferentes equipos, maquinarias, una estructura de trabajo enfocados para poder hacer ciencia, poder hacer investigación, enfocados para poder crear nuevas oportunidades, nuevas ideas. Esto es un laboratorio. Este laboratorio puede estar tanto para poder brindar servicios o para poder hacer productos por el bien del desarrollo de la sociedad, ¿sí? Ahora, si lo enfocamos esto al agro, a la agroindustria o a la agricultura, pues los laboratorios son llamados laboratorios de biotecnología vegetal, también llamados laboratorio de cultivo in vitro de plantas o cultivo de tejidos vegetales. Estos laboratorios tienen, si hablamos ahora, separamos investigación y producción, ¿sí? Si hablamos de investigación, pues es muy amplio, hay varias líneas en las que un laboratorio de biotecnología puede aplicar y hacer ciencia y hacer investigaciones, pero me voy a enfocar en producción, porque de ahí parto para lo que es biofábricas, que es el tema de ahora. Entonces, si hablamos de producción, pues los laboratorios tienen un limitante. Hay como que una valla para hacer producciones de plantas, es decir, micropropagación de cultivos. Entonces, ¿cuál es la capacidad máxima de un laboratorio para hacer producciones masivas de estas plantas? La capacidad estaría llegando, digamos, hasta medio millón. Hasta medio millón sería ya lo máximo para que un laboratorio sea considerado laboratorio y haga este servicio o esta producción por el bien del mercado. Vamos a la otra definición, que es biofábrica. Una biofábrica viene a ser una estructura física en el cual se emplea tanto maquinarias, tanto personas, equipos, estándares de trabajo, todo con la finalidad a producir plantas a escala comercial. O sea, ese es el único objetivo, producir plantas, en este caso, a escala comercial, ¿sí? Entonces, esa es la definición de biofábricas y la definición del laboratorio. Ahora, las biofábricas pues tienen también cantidades para poder hacer, pues empezarían de medio millón, 1 millón, 2 millones y hasta mucho más cantidades que pueden producir estas empresas grandes. Vamos con el primer punto. Primero quería ver el tema de las definiciones para tenerlo claro. Ahora vamos con el punto 1. El punto 1 que yo he visto acá en el título que he puesto de laboratorios a biofábricas es, bueno, he elegido 5 puntos, 5 temas. El primero, diferencias y línea de tiempo. Diferencias, vamos a ahondar un poquito más en el tema de la diferencia. Y línea de tiempo, que me parece muy interesante porque he estado viendo ahí varias cositas y conversando con otros colegas también de otros países, cómo ha ido creciendo los laboratorios, cómo ha ido creciendo las biofábricas, el tema de lo que es la micropropagación de plantas, la biotecnología en línea de tiempo, cómo se ha ido masificando todo esto. Vamos entrando en materia. Bien, cuando nosotros vemos así un plano todo el mundo, ¿sí? En el tema de cómo están actualizados, empapados de esta ciencia, que no es nueva, siempre lo recuerdo eso. La biotecnología no es una ciencia de ahora, ¿ya? Eso para todos ustedes, comunidad, ténganlo muy claro. La biotecnología
es una ciencia antigua, o sea, no es de ahora la biotecnología. Lo que se está haciendo es que hoy en día, en esta nueva era, pues se está utilizando esta ciencia y en un futuro va a ser una de las bases que va a primar en todo lo que nos viene en un futuro. Entonces, persona, profesional o emprendedor que no conozca, que no aplique la biotecnología, pues se va a ver muy afectado en un futuro, que ya el futuro está cerca. Bien, vamos viendo. Por ejemplo, los países en los cuales han evolucionado a ya tener plantas de procesos o biofábricas, pues obviamente el primer país sería Japón, Holanda, Alemania. Estos son 3 países dentro de todo el contexto mundial. Primero voy entrando a mundial, luego me voy a Latinoamérica, en los cuales tienen un desarrollo pues obviamente abismal en tema de aplicación de esta tecnología. Vamos entrando ahora al tema de América. En América pues Estados Unidos lleva una gran ventaja y Canadá sobre todo en el tema de lo que es biofábricas y la aplicación de biotecnología vegetal. Luego de ahí viene lo que es una isla que es tiene mucha potencia en verdad en temas de medicina y como también en agricultura, y hablo de Cuba. El país cubano ha desarrollado biofábricas, bueno, yo digo, o sea, yo me pongo en ese aspecto. Si para uno, yo creo que es una escala, ¿no? O sea, si para uno, imagínense, hacer un laboratorio le cuesta, imagínense hacer una biofábrica. Que tú seas una persona y digas, bueno, yo tengo pues 3 biofábricas. Imagínense, qué escala, o sea, llegar a ese nivel, ¿no? Si ahora nos cuesta nomás decir, sí, tengo un laboratorio. Tengo 2 laboratorios, tengo 5 laboratorios, imagínate decir, tengo 1, 2, 3 biofábricas. He trabajado en 5 biofábricas, sí, nada más o menos, o sea, humildemente decir eso. El país de Cuba en verdad nos lleva una gran ventaja para todos los países de Latinoamérica en el tema de desarrollo de estas plantas de producciones en biofábricas. Ellos empezaron a utilizar, ellos empezaron la biofábrica en 1985. Imagínense, ni siquiera había nacido yo. En 1985 los cubanos empezaron a hacer uso de sus laboratorios, transformándolo y hacer uso de biofábricas. Ahora, si hablamos de esto, de 1985 a 1995, o sea, en 10 años, Cuba ha creado 17 biofábricas. Ese es un dato, ya que he estado investigando acá en tema de las revistas. En 10 años, de 1985 a 1995, Cuba crea 17 biofábricas. ¡Wow! Ahora imagínense que estamos en el 2020. ¿Cuántas biofábricas habrá en Cuba? Hasta el dato que yo tenía en el 2013, había un promedio de 14 biofábricas en Cuba. Ahora, el dato más actual al 2020, obviamente pasan los 20 biofábricas que hay en Cuba. Lidio, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué hay ese empuje de hacer biofábricas en un país? Y ahí es donde entro al segundo punto que voy a hablar. Segundo punto, bueno, el tercero en sí que iba a hablar de los ejes en el desarrollo, los ejes principales en el desarrollo, en el tercer punto. Pero voy siguiendo el primer punto, les decía. Línea de tiempo, estábamos en línea de tiempo. Entonces, esto tenemos en Cuba. Yo cuando empiezo era el año, en el 2014, me acuerdo mucho, ya llevaba un año en tema de aprendiendo biotecnología y empezaba viendo estos datos. Me sorprendí bastante enterarme de que países tenían biofábricas y toda esta maquinaria y producían millones y millones de plantas. Bien, sigamos porque si no me voy a desconcentrar en otros temas y otros temas. A ver, seguimos en Cuba. Cuba, por ejemplo, las biofábricas o las empresas más conocidas, tenemos Cienfuegos, Villa Clara, Pinar del Río. Son empresas grandes, inmensas, en las cuales ellos pues producen
Por ejemplo, un dato, en el 2013, la biofábrica Cienfuegos producía 35 millones de plantas al año. 35 millones, ni mi país produce eso. 35 millones de plantas al año. Bien, esa es la capacidad que tiene una biofábrica. Entonces, a todos ustedes, comunidad que tienen un vivero, que se sienten grandes produciendo plantas, pues imagínense una biofábrica, ¿no? Producir esa cantidad. A veces me siento que no sé nada. Bueno, sigamos. Por ejemplo, ellos, los cubanos, esto es algo curioso, los cubanos son los precursores de muchas cosas, o sea, ellos fueron innovando, fueron investigando. Voy a hacer otro video respecto a Cuba, a todo el avance que hay, ¿sí? Porque es muy interesante estudiar Cuba, ¿sí? Ellos, por ejemplo, ellos emplearon un método, utilizar vitrofluoral, en el cual esto reemplaza el uso del autoclave. En el laboratorio, por ejemplo, hay varios equipos que pues empiezan a hacer gastos en cuanto a energía eléctrica. Imagínate reemplazar el autoclave, porque el tema no es reemplazar el autoclave por la olla a presión, ¿no? Los que están haciendo laboratorios caseros, laboratorios básicos, sino que es aplicar otros métodos, y esto fue uno de lo que los cubanos hicieron. Otra cosa, en línea de tiempo, también viendo un poquito, primero se inicia con la organogénesis, recuérdense ustedes, y luego viene la embriogénesis. Entonces, obviamente que la embriogénesis lo utilizaron más los cubanos, haciendo uso de esto en las técnicas. Luego de Cuba tenemos lo que es Brasil, ya vamos más a América del Sur, Brasil. Obviamente Brasil como potencia pues lleva una gran ventaja. La semana pasada estaba averiguando más el tema de Brasil y pues me sorprende en verdad todo el crecimiento, todo el avance que tiene este país como ejemplo. Y Brasil hoy en día tiene más de 20 biofábricas, más de 20 biofábricas. Yo pensé que tenía 5, 10. Pero tiene más de 20 biofábricas. Ahora, hay algo curioso ahí con Brasil, y esto es lo que quiero mencionar. Acá estaban mis hojitas. Por ejemplo, Brasil, y esto es algo que también, digamos, cómo se agrupan las empresas, ¿no? Brasil, por ejemplo, tiene dos tipos de biofábricas. O sea, ya el país que tiene biofábricas, obviamente que tiene grupos de laboratorios, bastantes laboratorios. Brasil, al tener más de 20 biofábricas, abajo de las biofábricas, tiene más de 200 laboratorios, en todo su país. Ahora, estas biofábricas se dividen en dos grupos, ¿ya? Un grupo que es las biofábricas comerciales, o sea, las biofábricas en las cuales se incorpora en la empresa, enfocada, por ejemplo, a las exportaciones, y eso es lo que mucho recalco yo para las empresas, que es así como se mejoraría también el tema del ecosistema, de darle una regulación al gobierno, de hacer trazabilidad genética, de poder certificarse. Que dentro de la empresa, por ejemplo, en la mayoría de los fundos producen, o sea, son sus campos, sus hectáreas agrícolas, y ellos están enfocados en exportar. Y generalmente en Latinoamérica pues somos países casi similares todos, Latinoamérica como si fuera un solo país, en el cual exportamos nuestras frutas. Entonces, para estas empresas fundos o empresas agrícolas les conviene bastante tener dentro de su cadena un laboratorio como primera escala. Segunda escala, tener una biofábrica. Cuando una empresa que tiene campo, que tiene packing o fábrica donde que sacan los alimentos para exportar, incorpora vivero, incorpora laboratorio y de ahí crece a una biofábrica, la empresa es un ciclo cerrado. Al ser un ciclo cerrado, pues obviamente que hay una diferenciación enorme con otras competencias. Entonces, y hay una ventaja enorme a los mercados. En cambio, si te falta una pieza de estos, estás dependiendo de un intermediario, de otra empresa que te proporcione el material. Y recuérdense que en la agricultura pues la base de todo es la planta. La planta es la base de todo.
Entonces, de nada sirve que en el campo se aplique controladores biológicos, que se quiera hacer nuevas investigaciones para mejorar la calidad de los suelos, fisiología, fertilizaciones, si la principal base, que es la planta, la empresa lo ha elegido de un intermediario, de otra empresa de servicios, ha comprado, y esta planta pues tiene virus o tiene cosas que patógenos que se pueden morir y te pierdes toda la cadena. Bien, sigamos en lo que estaba mencionando en Brasil. Me quedé en Brasil. Bueno, entonces Brasil como potencia, pues en todos estos años, y Cuba empieza desde 1985, imagínense Brasil también empezar en esos años, ni siquiera existía yo. Entonces Brasil tiene más de, les decía que tiene más de 20 biofábricas, y estas biofábricas que son ya para empresas cerradas, o sea, la biofábrica produce plantas solamente para la misma empresa, no para vender, ¿ya? Entonces, una biofábrica comercial. Hay biofábricas que producen 1 millón, 2 millones, 5 millones, y hay empresas grandes que producen 20 millones de plantas al año. Imagínense, 20 millones de plantas al año, y aún así no se abastecen ellas mismas. Y por esa razón esas biofábricas y toda la empresa cerrada pues no pueden vender hacia afuera plantas. Ahí viene el otro grupo de biofábricas donde que prestan servicios. Estos grupos de biofábricas, empresas, pues ellos hacen la investigación, o sea, hacen el desarrollo del protocolo, hacen toda la micropropagación de plantas, y de esto pues pueden dar ese servicio, vender el protocolo, vender la asesoría, vender los primeros lotes de plantas a estas biofábricas grandes, o también enfocarse a sectores como lo que es ya medianos y pequeños productores. Y la tercera, que ya viene a ser laboratorios, los laboratorios que obviamente hacen todos los demás servicios, y es así como se mueve, digamos, el panorama en Brasil. Vamos a seguir más abajo, entramos ahora a 3 países que tienen biofábrica, ya, y estas ya son cantidades menores, estamos hablando de 2 a 3 biofábricas, de 2 a 3, máximo 5 biofábricas en los países. Si me equivoco, escríbanme en los comentarios de sus países mismos cuántas biofábricas tienen. Eso sería algo muy interesante, que ustedes pongan en los comentarios del país que son y cuántas biofábricas tiene su país, para levantar datos. Yo soy, por ejemplo, de Perú, y yo puedo apostar por Perú que Perú no tiene ni una biofábrica, ni una. Qué vergüenza. No tiene ni una biofábrica Perú, y eso yo lo puedo garantizar porque soy de Perú. Seguimos, vamos a seguir con 3 países conocidos y que han avanzado bastante en agricultura. Voy a hacer otro video en línea de tiempo cómo ha ido la agricultura. Argentina, Chile y México. Le he puesto en esa escala porque considero que en esa escala tienen los laboratorios y tienen las biofábricas, ¿sí? Argentina, Chile y luego sigue México. En Argentina, por ejemplo, hay 2 biofábricas muy conocidas. Uno que es la biofábrica Misiones, que empezó, si no me equivoco, en el 2013 su creación, y de ahí pues las producciones de plantas, que obviamente son de 4 a 5 millones de plantas al año. Ya estamos bajando, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuba, que les decía, 35 millones al año. Y eso era dato de 2013, así es que el que tiene ahorita dato actual de Cuba 2020, cuánto producen al año, por favor me escriben. Brasil sí, ya tengo el dato actual, 20 millones de plantas al año. Bueno, seguimos. En Argentina, por ejemplo, Argentina nos lleva una gran ventaja, obviamente, con los países, bueno, con Perú, obviamente, en el tema de la agricultura. Ellos, pues, obviamente, ahí se ha aprobado el tema de lo que es la regulación de los cultivos transgénicos. Hay mucha investigación, han empezado bastante en el tema embriogénesis, aplicación de los transgénicos y todas las biofábricas. Luego el tema de biofábricas, seguimos con Chile. Chile también tiene biofábrica, México también tiene biofábrica. Acá quiero hacer un alto porque yo sé que ustedes se están preguntando, pero Lirio, ¿y ese bioreactor que yo veo, ese bioreactor pequeño donde que es el líquido y ahí se ponen los materiales, las plantitas y me producen cantidad, esa es biofábrica?
Si yo tengo eso en mi laboratorio, tengo biofábrica. No, eso no es, o sea, ese es un sistema de inmersión temporal. Este sistema de inmersión temporal, o también llamado bioreactores, te permite obviamente tener producciones masivas de plantas, aumentar la tasa de multiplicación, que puedes elevarlo a 10 veces más de lo que puedes sacar con un sistema semisólido. Pero eso no quiere decir que porque tienes eso ya tú eres una biofábrica, ¿sí? Entonces, una empresa que es una biofábrica, para dejarlo bien claro, es una empresa que produce mínimo 1 millón de plantas al año, o sea, cada año, ¿no? Y ascender a más. Seguimos. Luego sigue el país, y lo he puesto en este orden, así que los peruanos por favor no se molesten conmigo. Sigue de México, sigue Ecuador, Colombia y de ahí sigue Perú. Estamos poniendo en ese orden en el tema de biofábricas, recuérdense. En biofábricas seguimos con Ecuador, Colombia y luego Perú. Ecuador y Colombia, hay una noticia que tenía también, en el cual, mira, esto es lo dato curioso, esto es algo curioso que lo voy a compartir. Cuba, que es el país que tiene más años, desde 1985, que empezó con este tema de las biofábricas y los científicos que trabajaron ahí, ¿no? Ellos empezaron de ahí a hacer sus aportes a otros países, ¿no? Como para seguir haciendo sus servicios y seguir creciendo. Entonces, los cubanos fueron los que trajeron esa metodología ya aplicada a los países de México y Colombia para hacer 2 biofábricas más. Eso es un dato que tenía. Y también hay otro dato en los cuales los cubanos, los doctores, pues hacen cursos internacionales. Ya es más cerrado, es obviamente muy costoso, en los cuales ya enseñan de este tema de biofábricas. A ver, seguimos en Perú. Como les decía, pues en Perú conozco más, obviamente. No tenemos ni una biofábrica en Perú, lastimosamente. Tenemos laboratorios que están incorporados en empresas privadas, laboratorios de universidades, laboratorios que están también como que prestan servicios. Pero biofábrica, pues lastimosamente no tenemos ni una biofábrica en Perú. Y los demás países que no he mencionado en esta lista, y escríbanme en los comentarios, déjenme ahí, pero Lirio, yo tengo biofábrica, ponme ahí, no hay problema. Capaz me he olvidado de tu país y no he puesto que tengas biofábrica.